Amigos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos conversando con el doctor Liendo, con quien vamos a tener una charla así larga y tendida con relación al tema que nos toca hoy día. Son dos asuntos bastante importantes que nosotros debemos de preocuparnos, ¿no? Como es la anemia, qué significa la anemia, cómo es que ésta se desarrolla y algo gravísimo, especialmente para nuestros niños, la desnutrición en general y la desnutrición infantil. Entonces nosotros tenemos en nuestro tema anemia y desnutrición infantil, su repercusión en el desarrollo de nuestros niños. O sea, realmente tenemos que preocuparnos porque aparentemente tenemos el conocimiento básico, sabemos que no es muy saludable, pero no vemos exactamente cuando nuestro niño es anémico o cuando nuestro niño es desnutrido, porque las consecuencias así fatales, graves, terribles, se van a ver no ahora, sino cuando ingresa al colegio, cuando sale del colegio y cuando es un adulto. Nos convertimos en qué tipo de adultos con este tipo de lacras como es la anemia y la desnutrición infantil. Ese es nuestro tema que nos va a tocar hoy día. Y justamente para hablar, como ya les había señalado, está el doctor Oscar Liendo Seminario, médico pediatra, experto en políticas públicas. Y también vamos a tener algo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Vale la pena ver de nuevo, es un video que hicimos nosotros y que está relacionado con las papillas. Esto lo desarrolló Verónica Milla. El tema es nutrición, la papa, el tesoro de los Andes. En esta secuencia nosotros invitamos a la agrícola Selfia Obregón, quien nos habló de la importancia que representa la papa. Y esto es un complemento de cómo podemos nosotros iniciar y comenzar a combatir la anemia y la desnutrición. Y más que combatir es prever que esto no se presenta, no suceda. Aparte de que existen una serie de otras políticas que el Estado tiene que asumir frente a este gran problema que se nos presenta como es la anemia y la desnutrición. Y bueno, y sin más ni más, el saludo del doctor Liendo, le agradezco mucho por estar con nosotros. También les digo que la agenda de la primera infancia no la vamos a tener hoy día porque nuestra querida Catherine está delicadita de salud, entonces le deseamos mejoras y el próximo lunes estará con nosotros. Oscar, gracias por haber aceptado estar con nosotros. Sabemos que eres una persona que va para acá, para allá, trabajando muy duro, pero este tema, ¿cuán grave puede ser? ¿Qué es la anemia? Antes de comenzar a discernir sobre esto, ¿qué es la anemia? ¿Qué es la desnutrición infantil? Muy bien, muy buenos días, Coti, encantado en compartir con el programa Primero la Infancia. Así es, esos dos temas son importantísimos en el desarrollo del niño. Porque siempre cuando vemos a los niños debemos de estar claros que el niño está creciendo, análogo a una planta, ¿no? Entonces, la manera en que crezca va a determinar su futuro. Y estos dos problemas que son la anemia y la desnutrición precisamente alteran, retrasan el desarrollo del niño y producen, tal como decías hace unos minutos, consecuencias a largo plazo, que se ven luego, primero en la etapa escolar y después en la etapa adulta, ¿no? La anemia, estrictamente, es la falta de hemoglobina. La hemoglobina es el transportador del oxígeno en la sangre. Y el oxígeno es el alimento de todas las células del cuerpo, incluyendo las cerebrales. Entonces, si el cuerpo no tiene adecuada cantidad de oxígeno por falta de hemoglobina, una hemoglobina baja, entonces no se va a desarrollar bien el pequeño. Empezando por el cuerpo mismo, las células de los músculos, las vísceras y principalmente las del cerebro, que necesitan oxígeno. Esta baja de la hemoglobina se puede ver a muchas causas. Pero la más frecuente, y es lo que es un problema de salud pública en nuestro país, es la anemia por deficiencia de hierro. Cierto. El hierro es un mineral indispensable porque es el núcleo, el centro de la hemoglobina. La hemoglobina es un compuesto que tiene proteínas, una serie de cosas, pero alrededor de un núcleo que tiene hierro. Entonces, si no hay hierro, no hay producción de hemoglobina, no hay oxígeno, y si no hay oxígeno, no hay células
que se alimentan y respiran adecuadamente, luego se altera el desarrollo. El impacto que tiene esto en los niños más pequeños es tremendo, porque teniendo así la hemoglobina baja, por anemia, no desarrollan bien su aprendizaje. Cierto. Y el aprendizaje del niño empieza desde que nace. Ujú. Es un niño que se conecta más lentamente, es un niño que aprende más lentamente, es un niño que hace lo que los médicos llaman su sinapsis, o sea, en computación, los vínculos, Sí. los links que se dice en inglés, Ujú. son menores. Claro. Y en los niños cuando, como una computadora virgen, se empiezan a llenar de programas. Pero si no puede cargar los programas, porque precisamente las células no respiran bien, Claro. no va a captar, o sea, y es un niño que cuando llegue a la etapa escolar va a tener menos vínculos, menos conexiones, ¿no?, hechas por haber estado anémico, ¿no? Entonces, ese es el principal problema de la anemia, ¿no?, que el niño no crece bien, no aprende bien, no desarrolla bien, ¿no? Por ello el niño tiene que tener una adecuada dieta de hierro desde la gestación y luego en los primeros años de vida para evitar este problema. Ese es el problema central de la anemia, que lamentablemente está afectando a más de la mitad de los niños de nuestro país. Y eso es muy grave. Eso es muy Gravísimo. grave porque se supone que para que un país en general, y quizás suene Así es. burdo decir, ¿no? Y decir, claro está, para nosotros es muy importante que un niño de cualquier parte del país sea bien desarrollado. Pero si vemos en su conjunto un país que sufre de desnutrición infantil, un país que sufre de anemia, conclusión, va a ser un país siempre subdesarrollado porque no tiene potencial para desarrollar. Así Y es. no es porque su gente no sea apta, porque como bien señalaba, los niños tienen que nacer con todas las condiciones favorables. Así es. Entonces, realmente es muy grave esta situación, es muy grave, y especialmente porque vemos en los últimos índices que estos problemas, en vez de bajar, que habían tenido un piquito alto como para decir se está combatiendo, ahora descubrimos que no es así. Pero para poder entender y para que la mayoría entienda, el mayor problema de la desnutrición infantil y de la anemia es que el cerebro no desarrolla. Así es, y se da la oportunidad para hablar de otro problema más grave aún que la anemia, que es la desnutrición. La desnutrición no solo es la falta de hierro para que tenga una hemoglobina adecuada y así pueda desarrollar mejor su aprendizaje. La desnutrición afecta, o sea, la falta de alimentos adecuados, ¿no?, de los 3 primeros años de vida, que incluye pues el conjunto de todos los nutrientes que se necesita. Ya no estamos hablando ahí en la desnutrición no solo de la capacidad de poder hacer vínculos, ¿no?, de poder hacer conexiones de aprendizaje, sino estamos hablando de la cantidad de células. Estamos hablando, haciendo una analogía con la computación, del tamaño del disco duro, Cierto. del tamaño del RAM, o sea, la capacidad de procesar programas. Y eso está determinado ya no solo pues por el hierro, sino por el conjunto de proteínas, lípidos, carbohidratos, todo el conjunto de nutrientes que construyen el cuerpo mismo. Entonces, como le digo, ya estamos hablando aquí del número de neuronas. Las neuronas, que son las unidades del sistema nervioso, se reproducen solo hasta los 2 años, quizás un poco más. Después ya no. Después solo aumentan de tamaño, puede crecer el cerebro, pero las neuronas, que son las unidades de información, vale decir, el disco duro nuestro, ¿no?, el RAM nuestro, ¿no?, ya no crece, ya no crece. Entonces ahí tenemos un problema gravísimo, que si bien es cierto hemos avanzado, persiste, y ahora les voy a explicar luego, enfrentamos la etapa más difícil, ¿no? Si en el caso de la anemia podíamos detectarla midiendo la hemoglobina, que es un examen de sangre que se hace en cualquier centro de salud, la desnutrición se detecta
por el desarrollo del peso y la estatura del niño. ¿Sí? Nosotros podemos ver si un niño está creciendo bien cuando tiene peso y estatura adecuada a su edad. Dentro ¿sí? del promedio. Así ¿no? es. Un promedio que es un dato que a fines del siglo XX se hizo en 8 países del mundo para demostrar que no es cierto que las etnias o que hay diferencias, razas... ¿no? Se probó que en África, en Asia, en Europa, en América Latina, todos los niños tienen igual potencial de desarrollo. Y que lo que hace la diferencia no es la etnia, sino la pobreza, las condiciones sociales. Porque ahora se está definiendo la pobreza como una enfermedad, enfermedad social que hay que combatirla. Así es. Entonces nosotros, a pesar de los avances que se han hecho, evidentemente se ha reducido la desnutrición. Aún tenemos, sobre todo en nuestra población rural, yo estoy hablando de la gente que vive en el campo, en los Andes o en la Amazonía, tenemos lugares donde más de la mitad de los niños siguen desnutridos. ¿Sí? Y eso se debe a muchas causas, ¿no? Que será motivo de explicarlas, pero el hecho concreto es que estos niños no están desarrollando sus capacidades físicas, neurológicas y por ende intelectuales, y van a producir lo que decías al principio del programa, ¿no? Vamos a tener personas adultas con menor capacidad de aprendizaje, con menor capacidad laboral, etcétera, y con menos oportunidades en la vida. Menos oportunidades. Y esto es terriblemente injusto, terriblemente injusto. Y compete no solo a los padres, por favor, ya es hora que hablemos de nuestros niños, de nuestro patrimonio humano. La riqueza más preciada que tiene un país es su gente. Y si el país no es capaz de proteger el desarrollo de su gente, es bien oscuro el futuro que nos espera, ¿no? Nunca seremos un país desarrollado, porque un país desarrollado no solo se mide por la ciencia, la investigación, se mide por el potencial de sus personas, de sus gentes, de sus habitantes. Y si no hay políticas de Estado que preserven, que realmente cuiden, va a ser muy difícil que alguna vez soñemos en ser país desarrollado. Así es, y en eso tenemos que ser claros, ¿no? En los últimos años nos hemos acostumbrado a juzgar nuestro progreso en función solamente económico. ¿A cuánto estamos creciendo? ¿Cómo está nuestra macroeconomía? ¿Cómo está la inflación? Cosas que, por cierto, son importantes. Claro que sí. Pero no son la medida definitiva. No es lo único que se debe considerar. Porque si creemos que estamos bien porque crecemos o no crecemos, nos estamos olvidando de lo más importante. ¿Cuál es el impacto o cuál es la relación entre ese crecimiento y la calidad de vida de nuestra gente y en particular de la infancia? Por eso es que siempre estamos listos para colaborar con ustedes, que hablan precisamente del punto crítico, la inversión por la infancia. La medida del progreso es y debe seguir siendo la calidad de vida, el desarrollo de nuestro patrimonio humano. ¿Sí? Exactamente. Por eso es importantísimo lo que hacen ustedes, de difundir y hacer esta conciencia, que creo que tenemos que dar el salto en considerar no solo a nuestros hijos, a nuestra familia, como el objetivo de todo lo que hacemos. Es cierto, es importante, pero ya hablemos de nuestra gente, de nuestra infancia. Y al respecto, pues estos dos riesgos, que son la anemia y la desnutrición, son ahorita los mayores retos, los mayores retos que tenemos como país, y que ojalá los titulares, pues, de la agenda pública, de la agenda política, no fueran pues estas cosas a veces coyunturales o a veces hasta frívolas, que llenan los titulares, porque los verdaderos temas de la agenda de nuestro país, de su futuro, son temas como estos, ¿no? ¿Cómo anda nuestra infancia? ¿Qué tanto hemos progresado? Sí, en realidad está relacionado con las percepciones de cada quien. En realidad vamos a seguir conversando sobre este tema, pero antes nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida.
se puede disminuir notablemente la mortalidad en la primera infancia con medidas sumamente simples, como son lactancia inmediatamente después del parto. Prácticamente dentro de la primera media hora se debe poner al bebé en contacto con los pechos de la madre para que segregue la madre una suerte de vacuna. Otra, hay que tener la limpieza necesaria en la persona que atiende tanto al bebé como a la madre. Sus manos tienen que estar bien lavadas, las uñas bien cortadas. Luego, por supuesto, alimentar a la criatura solo con la leche materna, nada de leche artificial. No hay mejor alimento que que la naturaleza ha puesto en los pechos de su madre. La mortalidad de los recién nacidos va a disminuir prácticamente a cero cuando haya justicia social, cuando las familias de todos los peruanos tengamos acceso a la buena educación, a buena vivienda, buena vestimenta, buena alimentación y sobre todo buen salario. Entonces todo eso va a desaparecer porque todo eso va a traer consigo una mejor calidad de vida. Bueno, en realidad ya tenemos el concepto, las consecuencias, pero también hay otras situaciones que ya son responsabilidad nuestra porque está relacionado con el factor de desnutrición infantil, con el factor anemia. Y lógicamente en la anemia también tenemos que hablar qué tipos de anemia hay, porque todo está relacionado con la alimentación. Pero hay usos y costumbres que nosotros tenemos en el país que se aplica, ¿no? Hay una serie de cosas que con las nuevas investigaciones que se vienen presentando señalan que no se les debe dar a los niños. Y sin embargo, como forma parte de nuestra tradición, de nuestra cultura y lo que la tierra nos da, hacemos uso de cierto tipo de alimentos, cierto tipo de sustancias que se supone en términos no se les debería dar a los niños. ¿Qué tan influyente es el uso y costumbre de nuestra tierra en cuanto a la alimentación de nuestros niños? Bueno, como toda cultura y como todo uso y costumbre, siempre hay partes positivas y partes negativas. Yo diría, el verdadero uso y costumbre de nuestro país fue históricamente intercambiar productos de diversos pisos ecológicos. Aquí me voy hasta el Tahuantinsuyo, que fue el primer gran mercado común, donde lo fundamental del Tahuantinsuyo eran los caminos. Claro. ¿Caminos para qué? Para intercambiar. ¿Por qué? Porque el hombre en nuestra historia, el ser humano en nuestra cultura, comprendió que en un país con tan variada geografía, imagínense, pues, desiertos, costa, sierra, selva y todo, ninguna región podía dar lo suficiente para ser autárquicos y para dar todos los nutrientes y necesidades de vestido, comida. Entonces, precozmente nuestra civilización hizo el intercambio, ¿no? El pescado seco de la costa subía para intercambiar con el maíz de la sierra y productos tropicales de la selva. O sea, este intercambio fue el origen de nuestra cultura y de la grandeza que alcanzó, ¿no? Cuando luego de la conquista se creó otro modelo, que fue el modelo más territorial, y ahí empezaron los problemas. Y de eso deviene un poco la mala costumbre, si se quiere, de querer vivir solo con lo que produce la puna, por ejemplo. En la puna solo hay papa, y también puede haber quinoa, cañigo, etcétera, pero no... Son restringidos los alimentos. Los alimentos son restringidos igual que en la selva. Cierto. En la selva solo hay yuca, ¿no? En determinados sitios, pero no se aprovecha todo el potencial.
Entonces, la parte negativa de la costumbre, ¿no? Porque la historia es positiva, la costumbre histórica es positiva del intercambio, es que se ha restringido a la gente a una dieta, un medio que no puede brindar todo, ¿no? Entonces, por eso es que nuestros mayores problemas de nutrición están en la población altoandina y en la población amazónica y en la población rural costeña, que está lejos de las ciudades, porque no hay todo el conjunto de nutrientes, ¿no? Entonces, las costumbres negativas serían, pues, el querer vivir solo de papa produce, ¿no? y lisa, claro. o solo de yuca, ¿no? ¿Qué es lo que actualmente está sucediendo? Es nuestro problema, ¿no? Es nuestro problema. Y eso es un problema de disponibilidad, disponibilidad, o sea, en la puna no hay disponibilidad de todo el conjunto de alimentos que necesitan los niños, igual que en la Amazonía y en zonas rurales costeñas. Entonces, las costumbres hay de las dos, pues. Las costumbres antiguas de los alimentos del intercambio todavía los tenemos. Está la machica, por ejemplo, ¿no? Un excelente alimento. Está el sanco o sancu, están los apis, ¿no? Está inclusive hay otros productos nuevos, leche api, etcétera. O sea, hay alimentos, pero casi olvidados. Cierto. Casi olvidados, ¿no? Como que están dejados de lado, así ¿no? es. Como, y sin reconocer el valor alimenticio nutritivo que ellos tienen, ¿no? Así es. Y por otro lado, la modernidad, nuestra modernidad, el progreso actual, tampoco ha mejorado mucho la disponibilidad de productos para los niños más pequeños. Yo siempre insisto, vayan ustedes a una bodega, llegan... a cualquier bodega, ¿no? Pero estoy hablando de la bodega de los pueblitos pequeños. Sí. Llegan los productos industriales, pero llega pues los productos de la comida chatarra, llegan las gaseosas, pero busquen ustedes comprar un alimento bueno para los niños más pequeños, es decir, los que no tienen dientes, y no van a encontrar. Y los que vienen son carísimos, ¿no? Claro. Con marca extranjera y todo eso. Entonces, definitivamente nuestra industria alimentaria aún no considera la alimentación adecuada de los niños para facilitar este déficit. Ya que la puna no da todo lo que hay que hacer cuando baja al mercado, porque lo hacen, todos los domingos bajan a los pueblos. Las ferias, ¿no? Debieran encontrar en la feria un producto para alimentar a los pequeños. Y ni el sector privado, ni el Estado, y aquí hay una responsabilidad, ¿no? Han hecho mucho por poner productos a buenos precios y con las mismas redes de comercialización que ya existen para la disponibilidad de los alimentos. Tú eres madre y sabes muy bien lo que significa preparar un buen alimento para niños. Claro. Mezclar granos con huevo, con carnecita, con esto, licuar, preparar, guardarlo en la refri. Eso está bonito aquí en la ciudad, en Lima, ¿no? En la ciudad. Pero pídanle eso a una madre altoandina, pídanle eso a una madre selvática. Es muy difícil, ¿no? Pero eso podría compensarse, al igual como compran una gaseosa para refrescarse, deberían tener en esa misma bodeguita un producto, por ejemplo, una papilla deshidratada, ¿no? De fácil preparación, de buen precio y con la calidad certificada del Ministerio de Salud, ¿no? Eso no hay, eso aún no lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, una magnífica culinaria, conocida internacionalmente. Lo que nos avergüenza también, ¿no? Pero la culinaria para los menores de 3 años... No existe. No existe. No existe. Entonces, algo se empieza a hacer y todo eso, pero definitivamente esto debe ser de mayor interés del Estado. Exacto. ¿no? Y de la industria alimentaria, que vuelvo a decir, ¿no? Somos exportadores de proteínas. El mayor exportador de proteínas del mundo es el Perú, con la harina de pescado. Exacto. Pero tenemos acá no desnutrición. Claro, porque hay que hacer un proceso que simplemente no les ha interesado hacerlo. Cierto. La harina de pescado puede convertirse, y ustedes pueden encontrar en los países nórdicos, harina de pescado deshidratada para consumo humano, ¿no? Pero eso
Tuvimos un pediatra que hace años está en esa lucha por convencer a la industria pesquera que haga un producto de harina de pescado para la alimentación de los niños. Pero no hay interés porque, bueno, pues de repente no es rentable. El problema va por ahí. Es un producto no rentable. Y al Estado tampoco hasta ahora le ha interesado plantear el tema, a pesar que sí se han hecho experimentos, nuestros técnicos de la agraria lograron este proceso, pero no hay interés, pues no hay rentabilidad. Porque no solamente es la harina de pescado, hay otros productos. Hay cientos. Hay muchísimos productos que en otros países la utilizan perfectamente. Por ejemplo, la harina de yuca. Así es. La harina del camote, que está ayudando a evitar la desnutrición infantil en otros continentes, no hablo de países, en otros continentes. Y sin embargo nosotros no la usamos. La palta o el aguacate o como se quiera llamar, es un alimento que lo están utilizando en Centroamérica para evitar la desnutrición por las grasas que contiene. Acá no la conocemos como un alimento posible, porque la utilizan como jugos, como dulces, como papilla, pero acá no la conocemos. Y son alimentos que nosotros tenemos y que bien podríamos reemplazar para que nuestros hijos la consuman. Además hay otro problema en cuanto a usos y costumbres. Por esas cosas de la vida que nos corresponde y nos compete tanto a ti como a mí, viajamos un poquito por el interior, pero una de las cosas que siempre nos va a llamar la atención es cómo las familias privilegian vender los cuyes, sus animalitos ricos en proteína, para comprar, venden su producto y compran fideos, azúcar refinado y sabe Dios qué otras cosas más que son altamente industrializados. Y no se consume aquel producto que es potencialmente proteico y que erradicaría un poquito o ayudaría a combatir la desnutrición infantil. Sí, yo creo que el problema ahí, y esto lo observamos hace años, no solo está en esa familia campesina, porque en su lógica lo único que ellos pueden comerciar para tener ingresos, ¿no? Son precisamente estos productos, ¿no? Entonces, sí, hay un trato desigual en vender proteínas para comprar otras cosas, pero el problema no solo está ahí. Yo insisto que necesitamos políticas de Estado. ¿Sí? Y las políticas de Estado simplemente están para remediar eso, empezando que el sector campesino nuestro no forma parte de los planes de desarrollo. Nuestro modelo de desarrollo prioriza otro tipo de inversiones, otro tipo de economía que no contempla la pequeña economía rural. Tenemos más de 2 millones, casi 2,5 millones de pequeños campesinos dueños de su tierra. Eso fue el resultado de la reforma agraria. Pero solo les dieron la tierra, pero no el resto, que es igualmente importante. Claro que sí. Muy poco se invierte en tecnología, muy poco se invierte. Y lo más importante, el agua. El agua no llega, lo que conversábamos antes de comenzar el programa. ¿Qué pasa con el agua? Nosotros que recibimos nuestras lluvias en ciertas zonas, a caudales, pero que no se ha logrado, como bien decía una campesina que a mí me pareció muy importante, no hemos logrado sembrar el agua. Me pareció una palabra bellísima, porque si el agua cae la podemos sembrar, o sea, hacer los pozos necesarios para tener el agua y poder conducirla. Eso es algo que no hemos hecho. Bueno, ahí viene pues las concepciones y las orientaciones de quienes dirigen las cosas. Esa campesina razona de sembrar el agua porque sabe que el agua es vida, porque sabe que es parte de nuestro entorno, pero quienes toman las decisiones de qué priorizar, evidentemente piensan en otras cosas y llegan hasta lo contrario, hasta secar lagunas. Hasta secar lagunas, sí. Entonces, definitivamente ahí sí, yo vengo del Cusco, donde estas cosas son muy valoradas, ¿no? Quizás falta recuperar esa concepción de los antiguos peruanos que consideraban que somos parte de la naturaleza y que tenemos que mantener relaciones de reciprocidad con la naturaleza, pero no considerarla como un recurso económico explotable,
sin interesar las consecuencias. Entonces sí, hay que volver a esas raíces y sobre todo los que deciden qué hay que hacer y en qué hay que invertir. Hay que invertir en agua, de lo cual otra vez somos un país, sí, agua no solo para consumo, agua para la agricultura, agua. Entonces hemos atravesado muy buena época de progreso económico, pero en términos de mejorar nuestras capacidades, nuestra reserva de agua, muy poco se ha hecho, muy poco se invierte. Si ustedes ven la proporción que hay de inversión en agricultura, en agua, etcétera, en proporción a las inversiones en otras áreas que bien conocemos, es 1 a 50. Cierto. ¿Sí? Entonces, también hay un tremendo potencial productivo que está abandonada. Tenemos 1 millón de hectáreas de andenes abandonados. Ahora estamos en apuros en ciertas zonas del país, al sur de Arequipa, en sequías, pero muy poco se ha avanzado en irrigaciones, y las que se han hecho en otro sentido, para exportar, y no olvidándose de este pequeño, de este gran grupo, perdón, de peruanos y compatriotas, más de 2 millones de pequeños productores, donde está la pobreza, la desnutrición. Y las 1000 enfermedades, incluyendo anemia y desnutrición, como enfermedades bandera que se establecen en estos lugares por la pobreza y por la falta de recursos. Así es. Nos hemos saltado del problema de los niños a todo el resto, con el perdón de la audiencia, porque evidentemente tiene relación. Es que está relacionado. Tiene todo, totalmente relación. Entonces, nuestro gran problema de la desnutrición y también de la anemia, hay una encuesta que se llama el BIN, que se acaba de hacer el año pasado, donde se ve que pues, hay inseguridad alimentaria, o sea, falta de disponibilidad de alimentos de grandes sectores de nuestra población, y los niños están comiendo mal, ¿no? El problema de la anemia es que casi el 60% de los niños de nuestro país, la dieta que reciben no tiene el hierro lo suficiente. Y es el mismo problema de la desnutrición, que los niños no tienen aún déficits grandes de calorías, de hierro, de micronutrientes. Estoy hablando de una encuesta que mide lo que el niño come, ¿sí? La alimentación del pequeño menor de 3 años, ¿no? Sigue siendo deficitaria, y lamentablemente, si bien es cierto, hemos avanzado en algunos temas de la desnutrición, como controlar las infecciones, controlar los problemas diarreicos, las parasitosis, algo se ha avanzado. Todavía aún no resolvemos el problema de la alimentación de los pequeños. Y dentro de eso se incluye el hierro. En el caso de los micronutrientes tenemos un gran ejemplo. Los de la generación anterior recuerdan esa famosa enfermedad que se llamaba el bocio o coto, claro, que se les hinchaba el cuello por falta de yodo. Exacto. Bueno, esa enfermedad desapareció cuando le pusieron el yodo a la sal. Y con la sal yodada simple, ¿no? Desapareció. Esa es otra estrategia, ¿no? Actualmente estamos tratando de apagar el incendio y bueno, ya se está avanzando, dando multimicronutrientes a los niños, ¿no? El problema es que no les llega. Bueno, algo se ha avanzado. Yo acabo de ver en Cusco que ya está llegando. El Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo grande. Pero el reto es lo que tú dices. ¿Cómo hacemos para que llegue a la punta del cerro? ¿Sí? A todos. Bueno, eso se está avanzando. Vamos a lograrlo, creo, en ese sentido. Pero el tema, no es sostenible. ¿En qué medida vamos a estar por 20, 30 años haciendo eso? No, con los es bien difícil. Hay que cambiar un poquito el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Enriquecer alimentos. Se empezó enriqueciendo la harina de trigo, el resultado no ha sido muy bueno, no ha habido mucho impacto. Ahora se está hablando de enriquecer el arroz, son alimentos. Otra alternativa sería difundir papillas que tuvieran el hierro. Que nosotros hemos empezado a desarrollar el año pasado, ¿no? Con hierro, papillas caseras, pero también papillas industriales. Claro. Porque ahora por el trabajo de la mujer y todo eso, no le podemos pedir que dedique mucho tiempo a hacer. Pero tú sabes que una cosa, y uno cuando viaja, pues descubre muchas cosas. Estando en Canadá específicamente, me llamó la atención
una bebita que tenía un año y medio, que tenía en la mano algo que parecía esos jugos que vienen en bolsas, Sí. ¿no? Con su ruedecilla. Su sorbete, sí. Entonces me llamó la atención y le pregunté a la mamá qué es lo que le estaba dando a su bebé. Y me dijo, es su almuerzo, porque como hemos salido desde muy temprano, yo no puedo estar yendo, viniendo, tenía 100.000 cosas que hacer y le estaba dando a esta bebé su sopa. Era una sopa tipo papilla que la bebita lo sorbía, pero lógicamente la tapa tenía el huequito un poco mayor para que la bebé pudiese absorber su sopa. Le pedí que me prestara cuando terminase una sopa detallada con todos los nutrientes que era natural, que no tenía conservante, que el tiempo de duración de ese alimento era por X tiempo. Y me pareció sumamente interesante, no eran las botellas, no eran otro tipo de alimentos, era simplemente una cosa muy sencilla y al bolsillo de las personas. Yo creo que ese es el camino que nos toca seguir. Vamos a seguir conversando de este tema que me parece muy interesante y también vamos a hablar sobre el evento de mañana. Mañana tenemos un gran evento, pero antes nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. ¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil. El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas. Sí, la quinoa es muy importante. Nosotros hemos seguido conversando porque nos interesa muchísimo este tema que realmente nos llama la atención. Porque nosotros somos un país reconocidísimo por su gastronomía. Lógicamente, a nosotros nos llena de orgullo, pero también nos llena de tristeza saber que a pesar de ser un país gastronómico, tenemos niños con anemia, tenemos niños desnutridos. O sea, ¿cómo podemos sentirnos orgullosos de algo cuando por el otro lado tenemos una lacra social grande que vamos a arrastrar si no se toman medidas urgentes ahora por muchos años? En realidad ese es el punto. Y en realidad a mí me gustaría pues determinar, ¿no? Es comenzando por la lactancia materna, por favor, exclusiva hasta los 6 meses. Yo creo que ese es un punto importante, que las mamás deben estar preparadas desde antes de la gestación para determinar una buena alimentación para esta señora y para dar de lactar con abundancia de leche materna, porque depende de la alimentación. Entonces ahora queremos hablar de qué productos, o sea, ya para cerrar esa parte del tema e irnos para lo del evento, qué productos serían importantes tener en la mesa
Vamos a comenzar con la quinoa, que es nuestro alimento bandera de exportación, pero que en nuestras mesas no llega, porque ahora están muy caras y la mayoría de las familias no las pueden consumir. ¿Qué alimentos podríamos tener en la mesa, Oscar? Yo creo que, como bien decías, pues los historiadores me ilustraron otra vez qué quiere decir Perú. Perú viene del término quechua pirua, que quiere decir despensa, almacén. Y creo que es una excelente definición del potencial alimentario que tiene nuestro país. El Perú no solo es una despensa privilegiada de productos para el Perú, sino para la humanidad. De los 4 productos que la humanidad consume mayormente, que son el trigo, el maíz, la papa y el arroz, 2 provienen del Perú, el maíz y la papa, ¿no? Exacto. Y cada uno con cientos de variedades, ¿no? Este potencial, sin embargo, sí, ahora tiene una expresión económica y está bien, me parece bien que el Perú vuelva a salvar al mundo, porque ya lo hizo con la papa, ya lo hizo con el maíz. La historia nos lo cuenta, ¿no? Y ahora lo está haciendo con la quinoa, ¿no? Que es el alimento ideal por su bajo peso, una proporción alta de proteínas y con no mucho carbohidrato, ¿no? Ideal, por eso se ha puesto en moda en el planeta, ¿no? Pero ahí viene otra vez el problema de nuestras políticas de Estado, ¿no? No se puede alterar el mercado, así es, así funciona, ¿no? Y está bien que tenga un buen precio de exportación, pero nuestra pregunta es, ¿qué hemos hecho para que parte de esa quinoa la coman nuestros niños más pequeños? Entonces ahí estamos hablando de políticas de Estado para lograr que, así como se lanza mundialmente la quinoa, etcétera, nuestros niños también coman quinoa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo no soy economista, pero sí sé que hay maneras inteligentes de lograr que parte de esa producción sirva para alimentar a los niños. Sí hay maneras de convertir la quinoa en un componente fundamental de esas papillas que conversamos. Y sí hay maneras para que un Estado interesado logre que la industria alimentaria se pliegue a esto, ¿no? Y salgan productos, ¿no? Entonces ahí hay un déficit, ¿no? Ahí hay un déficit y un olvido, una omisión que creo debe ser reparada, ¿no? En el sentido de que el tema no solo es que crezca la economía, el tema no solo es que haya exportación y que, bueno, aparente e indirectamente se beneficien los niños. No basta, y la mejor muestra que sigue la desnutrición. Entonces ahí sí se necesitan políticas de Estado muy firmes, coordinadas con la industria alimentaria, etcétera, para lograr que alimentos como el que mencionabas tuvieran esa quinoa, ese camote, nos olvidamos del algarrobo, otra maravilla, ¿no? Exacto, la harina y que nosotros la tenemos también, ¿no? La harina de yuca, o sea, como decía, el Perú sigue siendo la despensa privilegiada del planeta, pero para que esa despensa sirva a los niños se necesitan políticas, se necesitan decisiones, se necesitan concertaciones, ¿no? Y eso todavía no se realiza, ¿no? En la desnutrición y en la anemia todavía aún, ¿no? El problema sigue siendo la disponibilidad de estos alimentos adecuadamente preparados, etcétera, en el país, sobre todo en la población más vulnerable. ¿Sabes qué vamos a hacer? Y desde ya vamos a solicitar, como estamos hablando de decisiones y de política de Estado, así como los cigarrillos tienen ese rótulo, ¿no? Una etiqueta que dice que fumar puede ser dañino para la salud. Todas las empresas que producen leche para los niños deberían tener por obligación un rótulo, una etiqueta que diga la leche materna exclusiva debe ser hasta los 6 meses. Yo creo que con eso ayudaríamos bastante. Y debe ser una obligación, y que el país debe obligar a todas las empresas a que pongan ese rótulo para que las mamás sepan que lo mejor que se le puede dar a los niños es la leche materna exclusiva, por lo menos
hasta los 6 meses. Y digo por lo menos porque se entiende que solo hasta los 6 meses. No, señora, si usted puede darle más tiempo, es mejor, porque así está ayudando a su bebé a ser mejor. Y en realidad y sobre eso vamos a hablar, ya que estamos hablando del tema, porque mañana hay toda una presentación especial relacionada con esto, ¿no? Es qué debo hacer como alcalde o regidor. Mañana hay todo un evento que el grupo impulsor, en la cual participa el doctor Liendo, ¿no? Una movilización nacional para enfrentar la desnutrición y la anemia infantil. Esta es una cuarta alerta ciudadana, donde va a estar el ministro de Salud, Aníbal Velázquez, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, y alcaldes y regidores, porque es a ellos a quien está referido ese tema. Realmente nosotros consideramos muy importante. ¿Por qué es importante que los municipios, los regidores, conozcan de ese tema? ¿Cuál es su incidencia? ¿Y en qué ayudaría a disminuir la anemia y la desnutrición? Bien, esto es importante porque quizás cuando hacemos estos programas nos dirigimos mucho a la familia, ¿no? Es en la familia, y es cierto también, donde tiene que empezar a resolverse el problema, ¿no? El defender la lactancia materna, el darle de comer mejor a los niños, el priorizar dentro de la familia, es una de las bases. Ahí están las costumbres, ahí está todo esto, ¿no? Pero ello no es suficiente, porque a pesar de la buena voluntad, mire, y hay estadísticas muy interesantes. Hace unos años se hizo una encuesta en Huancavelica, los datos están en la ENDES, que en aquel entonces tenía la mitad de los niños desnutridos. Y en el mismo estudio salía que el 75% de las madres sabían muy bien qué es lo que necesitaban comer los niños. Entonces, ¿cómo explicar esta diferencia? O sea, no era la falta de voluntad de las madres, sabían. O sea, la falta de conocimiento. El problema es que no tenían los recursos. El problema es que no había acceso, o sea, y eso ya no depende de los hogares, pues, ¿no? A la gente que está pobre encima no le vamos a decir, mira, tú eres tienes el que darle responsable. carnes, pescados, claro, cosas que y para ya ellos lo es saben. difícil, ¿no? No, ya lo saben, y la estadística lo decía. ¿Cómo explicamos que el 75% sabían de las madres que necesita el niño, en número de comidas, en calidad y todo? Sin embargo, la mitad estaba desnutrido, evidentemente porque hay un problema de disponibilidad y falta de acceso. De acceso. Entonces, ahí entramos en el tema del Estado. Claro. Y el Estado tiene varios niveles, que empieza en la municipalidad, sigue en los gobiernos regionales y termina en el gobierno nacional, ¿no es cierto? Entonces, esta iniciativa me parece muy importante porque en primer lugar compromete a las municipalidades, ¿no? Que sin ellos no se podría avanzar. Así es, las ¿no? municipalidades son muy útiles no solo por lo que hacen y pueden hacer con sus presupuestos y infraestructura, sino por lo que pueden coordinar, porque son gobierno, ¿no? Muchas veces las municipalidades solo son gestores de proyectos, ¿no? y en eso se pasan todo el tiempo, ¿no? Y muchas veces no muy bien hechos, pero bueno, ese es otro tema. Pero la municipalidad es el Estado local. Entonces, muchos de los problemas que hay para la desnutrición depende de las capacidades de coordinación que haya entre los sectores públicos, estoy hablando de salud, educación, pero también productores, ¿sí? Porque un gobierno como tal debe coordinar. Entonces, en la canalización de programas, en la realización de, digamos, proyectos para mejorar la calidad de vida, vencer la pobreza, etcétera, es fundamental que todos se sienten en una mesa. Claro. ¿Y quién es el que naturalmente debe convocarlos para conversar? El alcalde. Claro. Pero un alcalde informado. Claro. Entonces, yo los felicito a ustedes porque este folleto se relaciona precisamente a responder a esa pregunta que tiene el alcalde. Bueno, ¿y qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo, alcalde electo? Que probablemente para algunos mejorar tengan los buena niños? voluntad, pero de repente Claro, con este documento sí, van a saber. Sí, porque hay muchos alcaldes de buena fe que dicen, bueno, de repente hay que hacer un comedor infantil. Y invierten un montón de plata en hacer una infraestructura creyendo que esa es la solución. De que los niños menores de 3 años van a ir a comer al comedor. Y esto es falso, porque los niños de 3 años están y van a seguir en sus casas. Cierto. Entonces el comedor puede servir para hacer una obra
De repente sirve para escolares o niños grandes, pero no para los que más necesitan. No para solucionar el problema de la anemia y la Exacto. desnutrición. Exacto. Entonces, este libro, este texto en el cual muchos colegas y gente importante participa, va a responder directo a la pregunta. ¿Qué puede usted hacer, señor alcalde, como gobierno local para luchar contra la desnutrición? Entonces, por eso me parece importantísimo. Exacto. Porque estando los gobiernos locales alineados con nosotros en este mismo objetivo, va a ser mucho más fácil que si simplemente lo ignoran, ¿no? Claro. Muchos de los alcaldes inclusive manifestaban su malestar porque veían pasar un montón de instituciones, ONGs, programas, y no sabían qué hacían. Y lo que es peor, qué es lo que podía hacer el municipio para potenciar, cosas muy concretas, para ¿no? mejorar eso. Claro. Entonces, el alcalde, que es el representante de nuestro estado, en esos distritos donde vemos este problema, si está, en primer lugar, con la información debida y con el interés. orientación y el interés debido, yo creo que pueden hacer muchas cosas por mejorar esta situación. Sí, es verdad, Osquitar, te agradezco mucho, realmente nos has dado una charla de clarificación y de conceptos que realmente yo pienso que muchos los teníamos, pero así muy difusos, sin saber la gravedad que representa la anemia y la desnutrición infantil. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Cotín. Encantado en colaborar siempre por esta causa que creo es la primordial y fundamental. Si no protegemos a nuestra infancia, y estoy hablando en plural, al futuro de nuestro país, a nuestro patrimonio humano, no estamos cumpliendo con el objetivo fundamental de un país. Exactamente, gracias. Bueno, yo también quiero recordarles que en la mañana tenemos la presentación oficial, pero en la tarde se inicia a las 4 de la tarde el curso virtual para alcaldes y regidores sobre combate contra la anemia y la desnutrición infantil. Como saben, el tema es qué debo hacer como alcalde o regidor. La página, yo les voy a indicar, la página es www.inversioneninfancia.net, por donde se va a transmitir igual salgalub.tv, y todas las personas que estén interesadas pueden seguir escribiéndonos, porque además eso es algo que va a reconocer aquel alcalde sobre su participación, y además es una gran oportunidad que tienen todos los alcaldes, los regidores, para dar la diferencia en su gobierno. Ahí están las páginas y bueno, ahora nosotros ya vamos a la última parte de nuestro programa. Vamos a ver algo que tiene que ver con la alimentación. Este video que nosotros lo hicimos, vale la pena ver de nuevo, con nutrición, la papa, el tesoro de los Andes, con la participación del ingeniero agrícola Selfia Obregón y Verónica en la conducción. Veamos.
Bueno, en realidad estaba deleitándome con ese bebé que come tan rico, pero es porque se le ha enseñado desde un inicio a reconocer y realmente aprender a saber los diferentes sabores que se le ofrece y apreciarlos. En realidad, todo en este mundo se aprende. Bueno, ya hemos llegado al fin. Simplemente les recuerdo que mañana hay la gran movilización nacional para enfrentar la desnutrición y la anemia infantil, dirigida a los alcaldes, regidores y todas las autoridades que tienen que hacer incidencia sobre su población. ¿Qué debo hacer como alcalde o regidor? Es el tema que mañana en la mañana se va a presentar con la presencia del ministro de Salud, señor Aníbal Velázquez, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, el alcalde de Comas, Miguel Saldaña, y lógicamente con el grupo impulsor y la participación especial de nuestro director, el padre Gastón Garatea. En realidad hay que realmente estar atentos porque es una movilización muy importante que va a ayudar a ver los problemas de anemia y desnutrición infantil que nosotros tenemos. Está promovida por Inversión de la Infancia con el apoyo del Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y organizaciones para la Sociedad Peruana de Pediatría, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la cooperación alemana implementada por la GIS y la Fundación Bernard Van Leer de Holanda. Hay que incidir sobre este tema con carácter de urgencia. Y lógicamente el curso virtual para alcaldes y regidores sobre cómo combatir la anemia y la desnutrición será mañana a partir de las 4. Todas las personas interesadas tienen que registrarse porque con este manual se les va a enseñar qué hacer, cómo hacer, qué tipo de gestión realizar. Lógicamente sabemos que todas las autoridades nuestras están muy interesadas en esto. Y bien, ahora queremos agradecer a la Fundación Bernard Van Leer, la Fundación Telefónica y Alterlatina que nos permite llegar a ustedes. Hoy día ha sido un tema muy importante porque tenemos no solamente el Estado, sino las familias, especialmente las mujeres, que poner los brazos para evitar que nuestros niños sean considerados niños de segunda. ¿Saben por qué son niños de segunda? Porque no tienen capacidad de aprendizaje. Y su capacidad de aprendizaje está relacionado al desarrollo de su cerebro. Y el desarrollo de su cerebro está relacionado con la alimentación que recibe. Yo todas las veces que puedo voy a insistir, señora, dele lactancia materna exclusiva, por lo menos hasta los 6 meses. Yo creo que a partir de ahí estamos contribuyendo al buen desarrollo de nuestros niños y a darles un mejor futuro cuando sean adultos. Muchísimas gracias. Este programa se repite a las 4 de la tarde y mañana estaremos todos juntos en este gran movimiento social. Gracias y hasta el próximo lunes.